Bienvenido, Andrés, con un contexto histórico de las contribuciones de las MTCI en los abordajes de las epidemias. Buenos días para todos. Estimados colegas de la Red de Medicinas Tradicionales Complementarias e Integrativas de las Américas, estimados colegas del Consorcio Académico Brasileño de Salud Integrativa, estimados colegas del Colegio Médico del Perú, estimados miembros de la Biblioteca Virtual en Salud, BBS MTCI Américas, estimado público oyente, tengan un muy buen día. Les saludo y les agradezco la valiosa oportunidad de poderme expresar mediante una breve conferencia sobre el contexto histórico de la acción de las MTCI frente a las pandemias y epidemias que han asolado a la humanidad. Nuestro coherente impulso salutogénico nos mueve a unir fuerzas desde toda concepción científica, política, social, cultural y espiritual, ahora que el caos pandémico transgrede a pasos firmes lo que conocemos y aún desconocemos de lo que somos y podemos ser. El contexto histórico mencionaba el hombre médico, curandero, en la paleomedicina, tenía en cuenta las MTCI en una gran forma. Tenía en cuenta y usaba los sacrificios, rituales, amuletos, farmacología vegetal y hacía un amplio uso de aquellas en esta época. Ya en la medicina en Egipto se tuvo la noción de los 4 elementos. En cuanto a la anatomía y a la fisiología, también se realizaba un similar concepto al concepto chino del chi y había un amplio uso de las MTCI. Tenemos también, dentro del contexto histórico antiguo, la medicina india clásica en un periodo dividido en 2 periodos, védico y brahmánico, en donde había un amplio uso de la farmacopea india. También había un amplio uso del diagnóstico de los 5 sentidos, el tipo de respiración e incluso sus cambios de voz. Y los principales métodos terapéuticos consistían también en un amplio uso de las MTCI. Dentro del contexto histórico de la antigua Mesopotamia, México y Perú, podemos encontrar que había una extensa materia médica en donde se introducían diferentes elementos de la farmacología vegetal y se hacía hincapié conociendo un abordaje terapéutico, fitoterapéutico de más de 1000 plantas medicinales con un amplio uso de los narcóticos en particular. Mencionamos también dentro del Antiguo Testamento, ya en relación a las epidemias, se menciona en el Éxodo, se menciona la plaga de las úlceras. Esta plaga, esta epidemia aparece reseñada en este Antiguo Testamento como una enfermedad de la piel. En la antigua Grecia, la cólera divina era la causante. El griego historiador Tucídides documenta con detalle la peste en Atenas y también se documenta la peste de Agriento en el 406 a.C., la de Siracusa en el 396 y la peste de Egina que el poeta Ovidio inmortalizó en su Metamorfosis. Tenemos también dentro del contexto histórico de Roma, es importante mencionar la peste de San Cipriano en el siglo III, donde hubo un número incalculable de personas que fallecieron a causa de esta epidemia. También se menciona la peste de Justiniano. Es la primera pandemia que se sabe que se originó de una epidemia china en el año 541 en el Imperio Bizantino. Se cree que la causa fue la plaga, la peste bubónica. Hubo una gran mortalidad, ¿sí? De entre 25 y 50 millones de víctimas y hubo una mortandad del 40% de la población. Esto hubo una extensión en África, Asia y Europa. También mencionamos la peste negra, que fue el peor brote ocurrió entre 1346 y 1353. Es interesante destacar que 5 siglos más tarde se descubrió el origen, que eran las ratas, era un origen animal. Y la expansión
y el contagio fue por los transportes marítimos y terrestres que había hacia ciudades lejanas portando el virus. Para mencionar, en la península ibérica hubo un fallecimiento entre un 60 y 65% de la población, en la región de Toscana entre un 50 y un 60%, y la población europea representó 80 a 30 millones de personas fallecidas. También mencionamos la gripe española. En marzo de 1918, en los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, se registró el primer caso de la gripe española. Paradójicamente ocurrió el primer caso descrito en un hospital de Estados Unidos. ¿Por qué se llama española? Porque este país se mantuvo neutral en la Gran Guerra y la información podía circular con libertad, cosa que no ocurría con los países que estaban implicados en la guerra, que trataban de ocultar datos. La tasa de mortalidad fue de un 10 a un 20% y hubo hasta 50 millones de fallecidos. Muy bien. Vamos a comenzar a hacer un abordaje en lo que se ha descrito en la medicina basada en la evidencia, que tenga evidencia y eficacia en donde se haya utilizado las MTCI a lo largo de la historia. Hablamos de la justificación del por qué usar la homeopatía como primer caso. Primero, no tiene efectos tóxicos, es bien tolerada, no se asocia a riesgos, ni para mujer embarazada, ni para paciente con comorbilidad, ni fetos, ni individuos de edad avanzada. Es de bajo coste, la producción y la distribución es simple, no induce resistencia al tratamiento, no da lugar al desarrollo de cepas de virus y bacterias peligrosas. También en casos de que haya una epidemia, la formación del profesional en cuanto al tratamiento homeopático es en poco tiempo y ha sido descrita como eficaz en muchas pandemias previas. Tenemos que hablar del género epidémico, Genus epidemicus. Es el remedio más eficaz para una epidemia particular, ya una vez se hayan recopilado los datos. Esto fue presentado por primera vez por Hahnemann en el aforismo 241, que mencionaba que cada epidemia es de un carácter peculiar y uniforme, común a todos los individuos atacados. Y cuando este personaje se encuentra en la totalidad de los síntomas común a todos, nos guía al descubrimiento de un remedio homeopático específico, adecuado para todos los casos. Bueno, dentro de la epidemia que habíamos mencionado de la gripe española, que hubo 20 millones de personas, el historiador Julian Whiston habla de que una tasa de mortalidad de los pacientes tratados con homeopatía fue del 1 al 2%, en comparación con la tasa de mortalidad que era de un 30 a un 60% para el tratamiento médico convencional que había en el momento de la pandemia. El genus epidémicos o género epidémico que se utilizó fue el Gelsemium. Ya dentro de todas las epidemias que hay de enfermedades gripales, inclusive en 1989 se hace un estudio importante con el Oscillococcinum, un ensayo clínico controlado doble ciego, en donde trató 2.237 casos que recibieron el fármaco de prueba y 241 fueron asignados al placebo. Aquí hubo un registro de temperatura rectal 2 veces por día y se determinó la presencia o ausencia de 5 síntomas cardinales, como era el dolor de cabeza, rigidez, dolor lumbar y articular y los escalofríos, adicional a la tos, la coriza y la fatiga. Se definió la tasa de la recuperación como una temperatura menor de 37.5 y la resolución completa de los 5 síntomas cardinales. En este estudio se determinó que la proporción de los casos recuperados a las 48 horas era mayor en el grupo fármaco de prueba, en el que se estaba utilizando el tratamiento, comparado con el grupo placebo. También tenemos otros estudios, ya en la epidemia del chikungunya en la India del 2007, hay un ensayo clínico controlado doble ciego aleatorizado, en donde utiliza el Brionia alba para prevenir la fiebre de chikungunya durante la epidemia del 2007. Acá lo que se utilizaron fueron 158 grupos. Al principio hubo 167, pero se analizaron los 158 grupos, que de estos 82 era con tratamiento homeopático y 76 era con placebo. Se tomó en cuenta los participantes que eran sanos, elegibles para el estudio, y esto es una población importante de 19.750 pacientes,
versus 18.479. Y se hizo un seguimiento por 35 días. ¿Qué se encontró en este estudio? Se estudió la tasa de infección por análisis de conglomerados y se encontró que un 12.8% de los que recibían el tratamiento homeopático desarrollaban la enfermedad en comparación con un 15.8% de los que tomaban el placebo. Entonces, esto nos demostró que había una reducción en el RR de casi un 20%. Entonces, se comenzó a utilizar el Brionía como el género epidémico después de confirmar los síntomas. También mencionamos en Cuba en el 2007 la epidemia de leptospirosis. Aquí el 97% de la población, más de un año, fue tratada con un nosode que comprendía 4 cepas de leptospira inactivado. Más de 2 millones de personas recibieron 2 dosis orales y un año después 2 dosis del mismo nosode. Acá hubo una disminución del 84%. Acá hubo una disminución del 84% en la incidencia. Y en contraste, a la incidencia de leptospirosis en las otras provincias no tratadas en Cuba aumentó un 21.7%. En cuanto a la epidemia del dengue, hay varios estudios que quiero mencionar en donde ha tenido en cuenta varios informes con gran población. Por ejemplo, tenemos la epidemia de dengue en Brasil, en donde se demostró que hubo una disminución de la incidencia de un 81.5%. Fue muy significativo. ¿Sí? Esto ya determinó que en Río de Janeiro, en el condado de Masai, hubiera una campaña de homeopatía contra el dengue. Se distribuyeron 156.000 dosis en el 2007 y se utilizó el complejo homeopático que está descrito en la diapositiva. Acá se demostró que la incidencia cayó los primeros 3, es un 93%, en comparación a los otros condados, mientras que en el resto del estado de Río de Janeiro hubo un aumento del 128%. Entonces, estos también son elementos que nos pueden ayudar mucho para poder demostrar el beneficio terapéutico de las MTCI en las pandemias. Acá podemos observar que hubo una disminución, mientras que en los otros hubo un aumento de la incidencia. ¿Listo? En Cuba también hubo 25.000 pacientes positivos para dengue que se utilizó el complejo homeopático descrito en la conferencia y donde se informaron que no hubo síntomas graves, hubo una reducción de la estancia hospitalaria. En Nueva Delhi en el 2015 se tiene un estudio en donde hay un tratamiento que se hace homeopático y habitual y un tratamiento habitual. Aquí durante este estudio lo que se demostró es que con la homeopatía podría dar una mejoría temprana en el recuento de plaquetas y una disminución de la estancia hospitalaria por 2 días, fuera de que no había eventos adversos. Con respecto al síndrome de encefalitis aguda y encefalitis japonesa, también hay varios estudios que nos pueden evidenciar el beneficio terapéutico de la homeopatía, teniendo un rango de efectividad entre un 63 y un 99%. Esto es algo muy importante para que tengamos en cuenta porque son datos bien evidentes en donde nos refuerzan el beneficio terapéutico que hay. ¿Listo? Con base a estos resultados, ya las agencias gubernamentales comenzaron a emplear la homeopatía cada año y en agosto se administraban dosis como las que están descritas en las diapositivas. También observamos una gran población, ¿sí? Entre estos 3 países, 91 millones, más de 91 millones de personas. Golden en el 2019 lo que hace es tomar todos los datos de estos estudios y generar una revisión en donde pudo demostrar que con sus cambios, que son hubo unos cambios que se hicieron, unas modificaciones como una eliminación de una cantidad de participantes, como la inclusión de las columnas, si era qué tipo de tratamiento, si era nosode o género epidémico, se hizo una adición de 160 millones de personas, ¿sí? Lo que se encontró aquí durante este estudio de Golden en el 2019 es que la mayoría de intervenciones ocurren en situaciones de emergencia de inicio rápido. Esto no es ejercicio académico, son ejercicios del mundo real para salvar vidas y sufrimientos. Y las intervenciones pueden ser exitosas. Lo que había mencionado de Brasil en el municipio de Masai tuvo un éxito similar y los gobiernos tuvieron opciones flexibles para poder utilizar la homeopatía durante estas epidemias.
Bueno, ningún estudio es ¿Crees un minuto? perfecto, ningún estudio es perfecto, pero juntos revelan constantemente resultados positivos. Y también la experiencia del autor se ha encontrado que se ha utilizado también la homeopatía para diferentes patologías como las que están mencionadas en las diapositivas. Es importante destacar que la Organización Mundial de la Salud durante el brote de ébola en el 2014 recomienda y dice que es ético ofrecer productos no comprobados, intervenciones con eficacia y efectos adversos aún desconocidos como posible tratamiento o prevención, teniendo en cuenta que en el momento no hay vacunas ni antivirales disponibles. Y respecto al COVID-19 actual, el 28 de enero del 2020 se establece la discusión para encontrar un posible género epidémico y ya los ministerios, inclusive el Ministerio de Ayush, incluyó el arsénico album como posible mecanismo preventivo. Bueno, dentro del contexto histórico de la medicina tradicional china, ya hablando, ya dejamos la homeopatía, seguimos con la medicina tradicional china, Andrés, un también minuto. encontramos diferentes epidemias y diferentes también reportes que se han hecho a través del tiempo, por ejemplo, la epidemia de la fiebre amarilla en Lima de 1868, en donde comenzó el uso de las medicinas tradicionales chinas, cosa que no ocurría en la anterioridad. Y se tenía en cuenta también, se hace una primera mención en esta época de los médicos chinos y el uso de las medicinas tradicionales chinas. Esto marca una larga competencia con la medicina convencional y termina en la década de 1930, ya que se ilegaliza la venta de hierbas chinas. Tenemos también en 1871 una expansión en California con las epidemias de cólera, viruela y peste bubónica, de pese al racismo y la estigmatización de los migrantes chinos que respondieron positivamente a las epidemias enfrentándolas con la medicina tradicional china. Bueno, aquí tenemos también importante para terminar el uso y el beneficio de las medicinas tradicionales chinas respecto al SARS. Aquí es el SARS del 2002 al 2003. Se han encontrado diferentes reportes y estudios bastante importantes donde se ha encontrado un beneficio terapéutico del uso de las medicinas tradicionales chinas referente a las pandemias. Y actualmente es importante destacar ya por la identidad genómica, por la homología epidemiológica y patogenética, la amplia utilización de estas medicinas en el tratamiento de los pacientes infectados. ¿Listo? Tenemos también importante para destacar estos múltiples ensayos clínicos que se han hecho y revisiones en donde hay una literatura extensa para poder utilizar estos beneficios terapéuticos. Ya en los protocolos grandes en China se utilizaron 4 mezclas principales que mostraron eficacia para el COVID-19. En todas, lo importante es que la raíz del regaliz fue el ingrediente principal encontrado y se demostró que inhibe potentemente la replicación de los aislados clínicos del COVID-19. En conclusiones, la medicina tradicional, complementaria e integrativa tiene varias y amplias experiencias en cuanto a las pandemias y epidemias y aún se necesitan más tratamientos complementarios y alternativos para el tratamiento de los pacientes con infecciones